Los lugareños no van a este lago después del atardecer. Nosotros no lo sabíamos y decidimos pasar allí el fin de semana, y muy pronto nos arrepentimos. El bullicio de la ciudad dio paso a un silencio absoluto, que invita a hablar en susurros. Llegamos a este lago de Maine cerca del atardecer. Aparcamos la caravana en un claro junto al bosque, sacamos las sillas plegables y empezamos a preparar la cena. La fogata ardió con fuerza cuando acerqué una cerilla a las ramas secas. Aquí olía a resina de pino y a algo metálico procedente del agua. Decidimos pasar este pequeño fin de semana juntos, mis dos amigas y yo. Ya ni recuerdo cuánto tiempo llevamos siendo amigos. Lauren se reía mientras Hailey intentaba encender otra pequeña hoguera para los malvaviscos y yo, Ryan, nivelaba la caravana colocando trozos de tablas debajo de las ruedas. Todo era sencillo y perfecto. Llevábamos mucho tiempo esperando este fin de semana y esperábamos descansar bien y llenarnos de impresiones. Hacia las 9 de la noche, el lago pareció cerrarse desde dentro. El viento amainó por completo. La superficie del agua se volvió negra como el cristal y reflejaba nuestra fogata como un pequeño sol en el borde de la oscuridad. El bosque alrededor también se había quedado en silencio, demasiado limpio, como si alguien hubiera apagado los ruidos de fondo. Incluso los mosquitos dejaron de zumbar de repente. Bajamos la voz, aunque no era nuestra intención. El primer grito llegó de tal manera que no entendí inmediatamente qué era. Comenzó como una larga inspiración y luego se convirtió en una nota aguda y cortante, similar a la de una mujer, solo que había algo extraño en ella, como si la garganta se hubiera estirado demasiado. Lauren se quedó paralizada con la taza. Hailey se quemó los dedos y dejó caer el palito con el malvavisco. ¿Han oído eso?, preguntó Lauren. Sí, algo extraño, dije. Quizás sea algún animal, un zorro o un coyote. El grito se repitió más cerca. Era un grito incomprensible, inhumano, antinatural y espeluznante. Mi corazón dio un vuelco y mis manos se humedecieron. Me levanté y miré por el hueco entre los troncos. Voy a ir a ver, dije más para darme valor. No. Hailey me agarró de la manga. ¿Estás loco? ¿De noche en el bosque? Quizás sean los chicos del pueblo gastando una broma, seguro. Se esconden y gritan como en las películas, pero quién sabe. No hay que ir a ningún lado. Sí, apoyó Lauren. En cuanto te vayas, se acercarán sigilosamente y se llevarán nuestra comida, las cámaras. Te gusta tener todo bajo control. Quédate, Ryan. Sonreí, pero me senté. La versión de los adolescentes locales sonaba como un salvavidas. Era cómodo aferrarse a ella. Nos sentamos más cerca del fuego. Hasta medianoche intentamos reír, contar historias, pero las risas se quebrantaban y las historias no se recordaban. Cuando nos acostamos me quedé mucho tiempo mirando al techo de la caravana y escuchando cómo el silencio me oprimía, como si alguien me hubiera puesto la mano en la garganta. La mañana estalló con un sol eléctrico y un agua brillante, como si la noche no hubiera existido. Pero en cuanto abrí la puerta de la caravana, todo volvió a ser como antes. Nuestras sillas estaban volcadas, el contenedor de carbón empujado hacia los arbustos, la toalla tirada en el borde. En el suelo se veían huellas casi humanas, solo que los dedos eran demasiado largos y las huellas tenían surcos semicirculares como garras. ¿Es una broma?, preguntó Lauren, pero su voz tembló, como la de alguien que ya sabe la respuesta. Hailey pasó la mano por las huellas como si esperara borrarlas. Anoche vi una figura, de verdad, allí entre los árboles, encogida como si tuviera la espalda rota. Pensé que era mi imaginación. Resoplé aunque por dentro me sentía revuelto. Chicos, en serio, garras, figuras. Alguien ha venido y nos ha gastado una broma.
Quizás sea su supuesto mito para los forasteros. No me da miedo nada, ¿vale? Disfrutemos del fin de semana. Vámonos, dijo Lauren en voz baja. Ahora esto es incómodo y extraño. Acabamos de llegar, respondí demasiado rápido. Quedémonos al menos hoy. Por la tarde daremos un paseo por los alrededores, nos bañaremos y por la noche volveremos a hacer una fogata y tendremos conversaciones íntimas. Discutimos. Yo daba argumentos de por qué creía que todo esto era una broma absurda y que, al fin y al cabo, llevábamos tanto tiempo planeando este viaje que nada podía estropearlo. Al final, conseguí convencer a Lauren y a Hailey para que se quedaran una noche más. Paseamos todo el día alrededor del lago, tomamos fotos, nos bañamos, tomamos el sol, preparamos comida deliciosa y ya nos habíamos olvidado de lo que había pasado la noche anterior. Al atardecer, cuando el cielo se tiñó de un naranja intenso por el sol que se ponía lentamente en el horizonte, un anciano caminaba por el camino que se extendía a lo largo del bosque. Llevaba una camisa de cuadros gruesa, un bastón hecho con una rama nudosa y tenía los ojos entrecerrados. Nos vio y se acercó. «Buenas tardes», dijo sorprendido por nuestra caravana. «Hola», le saludamos casi al unísono. Lo invitamos a tomar té con nosotros y de paso a preguntarle si había oído algo extraño por allí, y por supuesto a contarle lo que habíamos oído y visto. Le contamos no todo, claro, sino solo lo esencial sobre los gritos y las huellas, tratando de presentarlo como una anécdota. El anciano escuchaba, asintiendo ligeramente con los labios curvados en una sonrisa que dejaba ver varios dientes desgastados. «Se nota que no son de aquí», dijo finalmente. «Los de aquí no se quedan a pasar la noche», dijo misteriosamente, y enseguida continuó. «Hace muchos años un niño desapareció en este bosque. Estaban de vacaciones como ustedes. Lo buscaron y buscaron, pero no lo encontraron. Su madre salió una noche a buscarlo y tampoco regresó. Algunos dicen que se marchó por el dolor, otros que se quedó aquí. Desde entonces la gente desaparece, varios casos al año. Enseguida me di cuenta de que no son de aquí», continuó el anciano. «Los nuestros no se atreven a venir aquí después del atardecer. Sería mejor que se marcharan de aquí lo antes posible». Su voz sonaba preocupada y me sentí incómodo. «Gracias por su preocupación», dije con una sonrisa amable alejándome del tema. «Sobreviviremos». El anciano se encogió de hombros. «Decidid vosotros mismos, pero el sol ya se está poniendo». Nos dio las gracias por el té y se apresuró a marcharse. Solo se oía cómo su bastón golpeaba las raíces de los árboles, alejándose lentamente. Cuando oscureció por segunda vez, el bosque se volvió extraño, como si nos hubieran expulsado de los límites del mundo habitual. Se levantó el viento. Estábamos sentados dentro de la caravana. La lámpara del techo se balanceaba con el viento y las paredes crujían. Un grito rasgó la noche tan bruscamente que Hailey gritó en respuesta. Estaba más cerca, al otro lado del claro. Le siguió otro, breve, entrecortado, como un espasmo. Luego, una risa extraña y aterradora. La risa no era humana. Tenía una respiración pesada como de asma y una especie de ronquera espeluznante. Llamaron a la puerta de la caravana, muy educadamente. 1, 2, 3 veces. Los tres nos quedamos paralizados. Un nuevo golpe, más fuerte, y al mismo tiempo se oyó un sonido como el chirrido de garras sobre metal. El corazón empezó a latir más rápido. Contuve la respiración y aguzé el oído. Al mirar a las chicas, me di cuenta de que estaban aterrorizadas por lo que habían oído. Ambas se tapaban la boca con la mano y creo que solo eso les impedía gritar. Alguien presionó la pared de la caravana, lo que hizo que el metal se doblara y emitiera un chasquido metálico. «Nos vamos», dijo Lauren inmediatamente con una voz que no le había oído antes.
Comprendí que todo había ido demasiado lejos y que había que marcharse antes de que fuera demasiado tarde. Me senté al volante, giré la llave y... silencio. El motor no respondió. El panel se iluminó y se apagó. ¿La batería? ¿O algo con la masa? Maldije mirando mis manos temblorosas. Los golpes se intensificaron. Alguien caminó a lo largo del remolque. Las barandillas chirriaron como si alguien se apoyara en ellas. Algo extraño estaba sucediendo afuera. Pero después de 15 minutos todo quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. «Voy a salir», dije. «Voy a mirar la pinza». «No vas a ir solo». Hailey intentó agarrarme, pero ya me había puesto los botines. La noche nos envolvió con olores a corteza húmeda y agua metálica. El aire era denso, pegajoso como el jarabe. La fogata casi se había apagado. Levanté el capó. La luz de la linterna bailaba, alargando demasiado las sombras. El terminal estaba realmente suelto, como si alguien lo hubiera arrancado. Me temblaban los dedos mientras lo apretaba. El asiento del interior crujió, o me lo imaginé. La hierba de la derecha se movió como si hubiera alguien allí. «Ryan, rápido», susurró Lauren desde la puerta entreabierta. Detrás, en la oscuridad, se oyó un crujido. Una rama se rompió y luego se escuchó un rugido gutural de algún animal. Se me erizaron los pelos de todo el cuerpo. Sentí una mirada sobre mí, como si alguien nos observara desde la oscuridad. Golpeé al azar el capó con la palma de la mano y el sonido rompió el hilo del terror. Salté a la cabina y giré la llave. El motor de arranque giró como si se estuviera ahogando. Y luego el motor, tras una sacudida, cobró vida. Cerramos las puertas con pestillo y en el estrecho espacio de la caravana se percibió un olor a ozono y polvo. Hailey miró por la ventana lateral y de repente dijo en voz baja, casi con calma: «Mira». En el vidrio polvoriento de afuera había una inscripción reciente, como hecha con el dedo, con letras hinchadas infantiles. «No los dejaré salir de aquí». Hailey palideció, cerró la ventana y se desplomó en el asiento. «Acelera, Ryan», susurró Lauren. «Acelera rápido». Pisé el acelerador a fondo. La caravana se puso en marcha. Algo fuera gritó con una voz espeluznante e inmediatamente después se produjo un golpe en el panel lateral de la caravana. Un golpe tan fuerte que la hizo tambalearse. Corríamos por el camino forestal como si fuera una autopista. Apenas tenía tiempo de girar el volante en las curvas. Algo se movió entre las ramas. Solo vi el movimiento de una sombra. La carretera giraba a la derecha y en ese momento una lluvia de guijarros salió disparada de debajo de las ruedas. El remolque derrapó. Todo el vehículo giró de lado. La luz de los faros barrió los troncos, la carretera, nuestras propias huellas, y se detuvo en el borde oscuro. Por un instante todo quedó en silencio, como si nos hubiéramos metido bajo una campana de cristal. Las nubes de polvo que se levantaban en la luz de los faros obstaculizaban la visión. Y cuando el polvo se asentó un poco, ella entró lentamente en la luz de los faros. Una chica, si se le puede llamar así. Llevaba un vestido rasgado que colgaba en jirones, el cabello largo y ralo pegado a las sienes, la cabeza inclinada de tal manera que parecía que el cuello estuviera a punto de romperse. Las piernas estaban mal colocadas, con los pies hacia adentro y las rodillas demasiado flexionadas. La miramos y, horrorizado, me quedé sin habla. Intenté decir algo, pero no pude articular ni un solo sonido. Ella miraba al frente como a través de nosotros y comenzó a moverse en nuestra dirección. No caminaba, sino que parecía recordar cómo hacerlo, trasladando su peso a trompicones. El frío se me metió en la columna vertebral. «¡Acelera, Ryan!», no dijo, sino gritó Lauren. Pisé el acelerador. El coche rugió, las ruedas lanzaron piedras pequeñas y esta vez la carretera cedió.
Los faros se deslizaron por su rostro y saltaron a los troncos, a la señal de US-1 que había más adelante. Salimos del bosque a la autopista como si fuera un cuello de botella. No había nadie en la carretera, y yo pisé el acelerador tan fuerte como pude. Ninguno de nosotros hablaba. El miedo seguía paralizándonos. No apagué las luces largas ni miré por los espejos hasta que, a unos 65 kilómetros, apareció una gasolinera. Solo en la gasolinera, donde había suficiente iluminación, nos detuvimos y salimos de la camioneta. En la calle reinaba un silencio absoluto, pero no queríamos quedarnos mucho tiempo, así que llenamos el tanque y seguimos nuestro camino. Loren borró del vidrio aquella espantosa inscripción. Solo quedaron unas letras ligeramente borrosas. Ahora no volveremos a ir de vacaciones al campo en mucho tiempo.